hacer el manejo terapéutico. Para hablar de shock hipovolémico, sabemos que es dentro de la clasificación de shock, es el que es más frecuente. Este se da debido a la disminución del volumen del líquido intravascular, más claro, la disminución de la sangre, ¿no?, en el intravascular. La caída del volumen, según la clasificación de la Sociedad Americana de Cirugía, se ve o se clasifica a partir del volumen que se pierde del volumen circulante, que es a partir del 15% del volumen total circulante, y tenemos clases que las vamos a ver posteriormente, de la clase 1 a la 4. Las causas más frecuentes de shock hipovolémico son evidentemente la hemorragia, y esta hemorragia o la pérdida sanguínea puede ser externa por traumatismos, y puede ser interna por traumatismos también cuando se lesionan tejidos como el hígado, el vaso, en causas ginecológicas o sangrados que son un poco más difíciles de diagnosticar. Las quemaduras, donde se pierde el líquido, ¿no?, se pierde fluidos, la piel cuando es lesionada tanto por quemaduras por fuego directo, por agua hirviendo, por quemaduras eléctricas, por electricidad, perdón, hace que al dañar la piel perdamos líquido. Las pérdidas gastrointestinales, donde ahí también incluiría lo que es las pérdidas por vómitos, por diarreas, ¿no? La deshidratación es otra causa de pérdida de líquido, y la asitis o la pérdida de líquido en terceros espacios, esto asociado a hipoalbuminemia, la pérdida o la generación de un tercer espacio, donde ahí también se pierde líquido y nos puede llevar al shock. Hay diferentes tipos de shock, ¿no? Son 4 los grandes grupos de shock, donde nosotros vamos a hablar sobre el shock hipovolémico y fundamentalmente es pérdida del volumen, ¿no? Y esta pérdida del volumen, nuevamente, aquí tenemos que puede ser por hemorragia traumática, por pérdida de fluidos, tanto en el sentido de pérdida por proteínas o también traumático. En los otros tipos de shock tenemos que en el volumen hay un cambio, en el shock distributivo, donde en el shock distributivo tenemos al shock séptico, anafiláctico, neurogénico. El shock cardiogénico y obstructivo ve en relación a la función de la bomba, ¿no? Cuando la bomba cardíaca falla por infarto agudo de miocardio, por arritmias, por insuficiencia cardíaca aguda o descompensaciones de la estenosis, tenemos la falla del corazón, lo que nos lleva a un shock cardiogénico. Y el shock obstructivo, que normalmente es de causas extracardíacas en relación al volumen, ¿no? Y esto puede ser tanto determinado por elementos que impidan el flujo del corazón hacia la circulación externa o que afecte el llenado. Hablando de fisiopatología en general, tenemos que el principal problema en el shock hacia la parte superior, ¿no?, es que al verse disminuido el volumen o al verse comprometida la bomba, la perfusión se ve reducida. Entonces disminuye el aporte de oxígeno a los tejidos, hace que el metabolismo aeróbico se vaya volviendo inadecuado. Nuestras células necesitan del oxígeno y mantener un metabolismo aeróbico adecuado para hacer ¿no?, sus funciones celulares. Al darse la disminución del oxígeno, cambiamos al estado de anaerobiosis, se incrementa la producción de CO2, de lactato. El lactato es un marcador importante en el shock.
Y si esto persiste o si sobrepasa nuestras medidas de compensación y no hacemos una terapia temprana, vamos a daño celular irreversible y a muerte. Además, se ve activación de cascadas de inflamación y coagulación. El endotelio, que se vuelve hipóxico, empieza a liberar células inflamatorias. Estas son unas que son nocivas y otros que son mediadores inflamatorios. Aquellas nocivas como especies reactivas de oxígeno y enzimas proteolíticas que incluso empeoran el daño del endotelio. Y los mediadores inflamatorios como citoquinas y señalizadores que atraen más células del tejido inmunológico para causar mayor inflamación. El shock séptico es aquel que se ve en más de esta respuesta inflamatoria, puesto que en el shock séptico hay respuesta a toxinas o antígenos, como la endotoxina, de los gérmenes implicados, ¿no? Y se le considera el más proinflamatorio. En el shock tenemos disfunción endotelial. Esto también causa lo que es aumento de la permeabilidad vascular. Al haber mayor permeabilidad vascular, esto puede hacer que el líquido vaya al espacio intersticial y aumente la permeabilidad en algunos órganos, como en el tracto gastrointestinal. En el tracto gastrointestinal, al aumentar esta permeabilidad, favorece la translocación bacteriana. Y aquí tenemos que cuando hay reducción de la perfusión a nivel de gastrointestinal, hay isquemia, en la mucosa, las células de la mucosa se ven inflamadas, aumentan la permeabilidad, se compromete la integridad de la mucosa y la barrera gastrointestinal también se ve alterada, lo que favorece la translocación bacteriana y lo que en un shock, por ejemplo, hipovolémico, donde haya daño continuo en la mucosa intestinal, también puede sumarse la presencia de respuesta inflamatoria sistémica e incluso sepsis por esta translocación bacteriana, ¿no? Bacteriemia fundamentalmente. El shock hipovolémico tiende a clasificarse por las pérdidas, más que todo en el tema de las pérdidas sanguíneas o la hemorragia en sí, que esta puede ser traumática fundamentalmente, o en algunos casos donde hay lesión interna y hemorragia interna. Y por la pérdida de líquidos, donde están estos de la parte inferior. En la parte superior tenemos que el shock hipovolémico hemorrágico es donde hay traumatismos y un sangrado activo, que incluso puede ser tejido celular subcutáneo, en agresiones, en accidentes, en politraumatismos. Y en la parte inferior tenemos el shock hipovolémico por pérdida de agua y electrolitos, donde están las pérdidas gastrointestinales, las quemaduras y las pérdidas de tercer espacio. Entonces, cuando se ve en estos pacientes, ¿no? En un paciente politraumatizado, en un paciente que está con deshidratación, en un gran quemado, ¿no? Hay una fase inicial que es el intento de la compensación del shock, o lo que se menciona shock compensado. Y hay diferentes respuestas de nuestro organismo para poder tratar de compensar. Y esto, adelantándome a la parte clínica, esto hace que la presión arterial sola sea un mal indicador y lo que solamente considerando la presión arterial nos hace demorar el diagnóstico del shock. La respuesta hematológica en un paciente que está con pérdida de sangre, ¿no? Es uno de los que empiezan a responder activando la cascada de coagulación, estimulando la contracción vascular por la liberación de tromboxano. Fuera de la respuesta cardiovascular hay una respuesta del sistema hematológico para tratar de contraer la zona que está lesionada y sangrante. Se hace la activación plaquetaria también por el tromboxano A2.
los vasos lesionados y por el endotelio lesionado fundamentalmente hay exposición de colágeno, y esta exposición de colágeno hace que empiece la deposición de fibrina y se intente hacer la maduración del coágulo para tratar de parar la pérdida de sangre. En relación a la respuesta cardiovascular, eh, gracias aquí a la relación con el sistema neuroendocrino, ¿no? Se aumenta la frecuencia cardíaca, se aumenta la contractilidad del miocardio, es decir, se aumenta el gasto cardíaco y se busca hacer vasoconstricción periférica. Esto es secundario a la liberación de norepinefrina, también a la disminución del tono vagal, y el sistema cardiovascular responde redistribuyendo el flujo que en el momento en donde hay la disminución del volumen intravascular, necesita priorizarse aquellos tejidos que son, eh, entre comillas, más importantes, que son el cerebro, el corazón y el riñón, dejando restringido el flujo sanguíneo, ¿no? Donde se hace vasoconstricción esplácnica a nivel gastrointestinal, a nivel del músculo, a nivel de la piel. Aquí está justamente lo que está resumido en la diapositiva anterior, que ante la disminución del volumen intravascular, lo que se hace es la liberación de catecolaminas para aumentar el gasto cardíaco y la contractibilidad. Se intenta mantener el volumen con las respuestas que vamos a ver después con el sistema renino-angiotensina. Las respuestas renal y neuroendocrina tratan de mantener el volumen, haciendo de que se reabsorba el sodio, cosa que hagamos que se mantenga o se retenga, perdón, el agua lo más que se pueda a nivel renal, para mejorar el volumen cardíaco. Sin embargo, al tener mayor pérdida de volumen, esta respuesta compensatoria va siendo ineficiente, y al final el gasto cardíaco va disminuyendo porque el volumen se va perdiendo, ¿no? Mientras no se controle la causa que ha ocasionado esta disminución del volumen intravascular, lo que lleva a la disminución de la perfusión y lo que hemos visto en la primera parte del el cambio del metabolismo al metabolismo anaerobio, y si esto continúa y se vuelve irreversible, a la muerte. En la parte 2 justo está esta parte de la respuesta renal. A nivel renal, el aparato yuxtaglomerular hace una evaluación mediante los receptores para la liberación de renina en respuesta a la disminución del volumen, y se activan los efectos del sistema renina-angiotensina-aldosterona, donde la activación de angiotensina busca hacer la vasoconstricción arteriolar y hacer la vasoconstricción esplácnica, y aldosterona favorece la reabsorción de sodio y la retención de agua. La respuesta en neuroendocrina también pasa por el aumento de la hormona antidiurética en respuesta justamente a la caída de la presión arterial por los vasoreceptores y a los receptores químicos por la disminución del sodio. Indirectamente, esta hormona favorece la reabsorción de agua y de sodio a nivel renal. Estas dos respuestas están orientadas a tratar de mantener el volumen. En la parte ya de definir la historia clínica, necesitamos determinar la causa del shock. Y en casos del shock hemorrágico, ¿no? Un paciente que viene politraumatizado, que viene con una lesión evidente, ¿no? O que ha tenido un accidente, no sé, de moto, un accidente automovilístico, donde se ve, ¿no? Claramente cuál es la pérdida externa que está teniendo mi paciente. Puede ser evidente sí la causa, pero no solamente tiene que eso llamar toda nuestra atención, sino ver lo que causan los traumatismos.
En general, el paciente con traumatismo torácico, abdominal, traumatismo encefalocraniano, traumatismo de las articulaciones o fracturas, tiene todo un algoritmo de evaluación para que no nos llame solamente la atención la lesión más llamativa, sino buscar las lesiones adicionales, puesto que si estas se pasan por alto, podría el paciente no mejorar o no tener la terapia adecuada. En los pacientes con hemorragia interna es más complicado definir la causa. Aquí necesitamos tener alto grado de sospecha, porque el paciente va a venir con síntomas muy inespecíficos como debilidad, letargia, palidez, compromiso del estado mental, dolor en algunas causas de hemorragia abdominal o ginecológica. Entonces tenemos que tener un alto grado de sospecha para que estos diagnósticos sean tomados en cuenta en el diferencial en emergencia. Los síntomas a evaluar obviamente son siempre la debilidad, la confusión, puesto que el paciente con shock hipovolémico va a tender a presentar o venir recién a la emergencia cuando haya estos. Si hay dolor, hacer una buena localización, abordaje y definición del trauma, dónde fue, el traumatismo, a qué nivel fue, cómo fue atendido en el área prehospitalaria, si se ha hecho la estabilización y corrección del caso. Definir el traumatismo, de acuerdo a las recomendaciones, es ver qué parte del organismo se ha visto afectado para poder tomar decisiones en la parte clínica. Hacer una evaluación gastrointestinal donde la presencia de matemesis, melena, nos hará pensar en hemorragias de punto de origen gastrointestinal, consumo de alcohol, uso de medicamentos, donde aquí las varices, los desgarros, el síndrome de Mallory-Weiss, la úlcera péptica, una enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? Podrían complicarse con hemorragias gastrointestinales y evaluar siempre lo que son las comorbilidades y la asociación de fármacos, antecedentes de hospitalizaciones, cirugías. La evaluación ginecológica es importante, puesto que es una causa frecuente de shock hipovolémico de punto de partida ginecológico. Los embarazos ectópicos o las complicaciones a nivel ginecológico. Entonces aquí hay que preguntar la actividad sexual, la fecha de última menstruación, qué tan regular es el ciclo menstrual para que no se nos pase el diagnóstico. Siempre hay que evaluar la estabilidad hemodinámica y en la parte del examen físico, eso será prioritario antes de hacer una evaluación de pies a cabeza, como hacemos en la historia clínica docente. Si es que el paciente no tiene estabilidad hemodinámica, pasaremos rápidamente a la resucitación y el completar tanto los antecedentes, la anamnesis y el examen físico pasará a segundo plano. Un punto importante en en el examen físico es que la presión arterial no debe ser el único indicador, puesto que solamente considerar a la presión arterial hace que el diagnóstico sea tardío. Más sensibles como como signos clínicos son el pulso, la frecuencia respiratoria y a nivel de la piel, mucosas, ver el tema de la perfusión. Se clasifica de acuerdo a las pérdidas y en la siguiente diapositiva vamos a ver los volúmenes y de acuerdo a las 4 clases. Y acá tenemos que en relación a la fisiopatología, por tener, ¿no? Hemos comentado que hay vasoconstricción a nivel de la piel, entonces la evaluación de la perfusión en piel va a verse una piel fría, moteada, incluso con el llenado capilar disminuido. A nivel del corazón, lo más sensible es la taquicardia. A nivel del sistema nervioso central, lo que hay que ver el estado mental. Normalmente este estado mental va yendo hacia lo que es la letargia, ¿no? El sopor.
A nivel renal, lo que tenemos que evaluar de primera instancia es el flujo, ¿no? Al haber disminución del filtrado glomerular, lo que vamos a tener es oliguria, y si esto se mantiene, se complicaría con falla renal, ¿no? Y en los demás tejidos, queda como un tema de laboratorio, el lactato es importante tenerlo de inicio para ver luego en el metabolismo, en el shock, perdón, avanzado refractario, se ve una clara acidosis láctica. Las clases más o menos funcionales, de acuerdo a la clasificación de la Sociedad de Cirugía, se ve de acuerdo al volumen, ¿no? Siempre se mantienen los porcentajes del 15% del volumen total, que más o menos son 750 mililitros, eso calculado en una persona más o menos alta, de unos 70 kilos, ¿no? En esta primera clase casi no hay cambios porque todavía se mantiene los efectos compensatorios. La frecuencia cardíaca no se ve elevada, no hay grandes cambios a nivel de la presión arterial, ojo. La frecuencia respiratoria tampoco, hay incluso la mantención del flujo urinario, las extremidades están normal y el paciente puede estar alerta. En la clase 2, en una pérdida del 15 al 30%, que más o menos son hasta 1500 mililitros, ya hay cambios en la frecuencia cardíaca, el paciente está taquicárdico, pero no hay cambios tanto en la presión sistólica, un poco de aumento en la presión diastólica, hay elevación de la frecuencia respiratoria y hay cierta disminución del flujo urinario. El paciente ya puede verse pálido y ansioso a nivel del estado mental. En la clase 3 tenemos que, ¿no? Aquí del 30 al 40% de pérdida del volumen, que a veces puede ser hasta 2 litros, ¿no? Ya un paciente taquicárdico, incluso la primera respuesta es de que, perdón, a partir de la clase 3 ya hay una evidencia en la presión arterial, donde hay hipotensión. Entonces, por eso es que la presión arterial sola no es un indicador, porque no vamos a esperar a que el paciente tenga una pérdida de hasta el 30% de su volumen. El flujo urinario está más disminuido, el paciente está pálido, puede estar, en algunos casos se describe agresivo, pero más se ve hacia la letargia o hacia el adormecimiento. Más de 40% es la clase 4. Esta clase 4 tiene mal pronóstico y puede ir al shock irreversible. Los cambios en los signos vitales son bastante notorios, con taquicardia y taquimia bastante alta, y incluso la presión arterial es muy baja o no se puede, no hay ausencia de presión arterial o difícil de tomar la presión arterial con el método auscultatorio. Las extremidades ya están frías y el paciente está o confundido o inconsciente. Las consideraciones de este punto es que hay que repetir que el error más común es reconocer al shock tardíamente. Y esto es por no sospecharlo o tomar decisiones solamente en base a la presión arterial. Hay que, como puntos importantes, buscar y evaluar todas las lesiones. Algunas son pasadas por alto justamente porque lo que les mencioné, vemos, no sé, una lesión por un fierro en la pierna y nos olvidamos que el paciente vino por un accidente automovilístico y nos olvidamos de que hay que sospechar en lesiones de órganos sólidos o de repente tiene un hemoneumotórax. En los adultos mayores hay que considerar que ellos tienen menos tolerancia a la hipovolemia. Es decir, si tienen una menor reserva de respuestas compensatorias de sus sistemas. Y la terapia, que tiene que ser pronta y agresiva, lo que busca es prevenir complicaciones como infartos, ¿no? ACVs,
infarto de miocardio, strokes. Hay que prevenir la hipotermia. En los pacientes empezamos una resucitación de volumen extensa y pasamos 1 o 2 litros. Lo que hay que prevenir es la hipotermia, puesto que esto desencadena arritmias y o coagulopatías. Esto se previene con el tener, ¿no?, en baño María, calentar los sueros o las soluciones isotónicas. Hay que considerar que los pacientes que toman beta bloqueantes de los canales de calcio, tienen marcapasos, es decir, patologías que hemos ido viendo en las prácticas en estas semanas. Su respuesta no siempre es con taquicardia a la hipovolemia, justamente por esto. Entonces, el paciente necesitaremos tener un mayor grado de sospecha para que no se nos pase y no lo tengamos en las clases 3 o 4. Las coagulopatías ya mencionadas en la parte anterior con lo de hipotermia, pero también pueden verse por la dilución, por el volumen que nosotros estamos dando, es decir, las plaquetas se diluyen, los factores de coagulación se diluyen en una hidratación intensiva. Es rara en la primera hora de resucitación, felizmente. La mayoría de los pacientes con shock hipovolémico salen del shock menos de la hora, pero en pacientes que necesitan más tiempo de resucitación, pues en la sala de operaciones y necesitamos seguir con la intensividad de la hidratación, puede verse este efecto de coagulopatía y necesitamos para ello tener un basal, ¿no?, del perfil de coagulación, hacer controles para poder tomar decisiones en relación a los hemoderivados. En los exámenes auxiliares, esto es importante. En el transcurso de que nosotros estamos haciendo resucitación, podremos tomar rápidamente una muestra de sangre para al menos tener la valoración de un estado inicial basal. El hemograma completo para ver hemoglobina, ver leucocitos, ver plaquetas totales, los electrolitos, puesto que vamos a hacer una hidratación agresiva y después tenemos que ir controlando cómo está el sodio, el potasio, ¿no?, el bicarbonato, el cloro, para poder hacer las correcciones. Incluso no usamos tanto magnesio, pero deberíamos de también incluir el magnesio en el dosaje. Saber cómo está la glucosa, en especial en los pacientes que tienen otras comorbilidades, como síndrome metabólico y diabetes. La creatinina nos ayudará junto a los exámenes de orina para ver la presencia o no ya de injuria renal o pacientes que ya tienen enfermedad renal crónica, ¿no? Esto nos ayudará a orientar, individualizar, perdón, la hidratación. El lactato, como es un punto un punto de abordaje fisiopatológico, nos ayudará a ver también la respuesta a la terapia o el empeoramiento y el pronóstico. El perfil de coagulación ya los he mencionado en relación a las coagulopatías. El examen de orina, donde aquí en el examen de orina nos sirve tanto el sodio en orina, el nitrógeno ureico, la concentración de la orina y el pH. Y aquí como adicional les pongo prueba de embarazo, puesto que no es raro que una paciente en edad reproductiva, joven, en edad fértil, venga a la emergencia, no sé, quejándose de dolor abdominal y al final es un embarazo ectópico complicado y termina en shock hipovolémico. En relación a los estudios imagenológicos, estos están más orientados a el trauma en cuestión y también a la estabilidad hemodinámica, puesto que si yo tengo un paciente muy inestable que necesita vasopresores, que necesita fluidos, que necesita sangre, no lo llevaré al tomógrafo, al resonador, porque ahí puede, en ese traslado y en estos exámenes que no son, al menos la resonancia, son prolongados, podrá fallecer, ¿no? Yo tendré que elegir exámenes mucho más rápidos como la ecografía,
para hacer un análisis FAST o un EcoFAST en las zonas del cuerpo que se han visto traumatizadas, hacer una ecografía abdominal, hacer una ecografía torácica, para ver si hay algún hallazgo ecográfico que me oriente al manejo quirúrgico, por ejemplo. La radiografía de tórax será necesaria tanto para los traumatismos torácico, abdominal, buscar siempre lo que son las complicaciones de ruptura de víscera hueca, ¿no? Tanto a nivel torácico y abdominal, como por ejemplo la ruptura del intestino, del estómago. Pero también será útil la radiografía en los pacientes politraumatizados donde hay las fracturas, ¿no? Tanto de huesos largos como huesos planos. La tomografía ya se verá la necesidad en algunos pacientes donde ya esté el paciente estable y se requiera para alguna toma de decisión, fundamentalmente de ingreso a sala de operaciones. En relación al tratamiento. En relación al tratamiento pasa por dos puntos importantes y uno es el manejo prehospitalario. Normalmente el paciente con shock hipovolémico, que la mayoría son por hemorragia y una gran parte son por traumatismos, se hace una primera atención en el lugar del accidente, donde la idea es prevenir el daño, ¿no? Y evaluar esto rápidamente, donde si en el transporte al hospital debe realizarse lo más seguro posible para el paciente, para no complicar, ¿no?, su estado. Hay que hacer un manejo local del sangrado. Esto se los menciono puesto que en la atención del servicio rural, urbano marginal, que es el SERUM, la atención de accidentes es frecuente, ¿no? Y la atención de frecuentes automovilísticos por moto, no sé, recuerdo mucho unos jóvenes que estaban en su moto y se cayeron en el cerro. Entonces es frecuente que nosotros tengamos que hacer estas atenciones como médicos jóvenes. Hay que hacer manejo local del sangrado para evitar mayor pérdida sanguínea. Hay que tener lo que están viendo en sus clases de RCP, atención a la circulación, asegurar vía aérea, asegurar la ventilación y si tenemos, dar oxígeno para el transporte. Se habla sobre la colocación de accesos endovenosos, sí, pero esto valorando el tiempo, si es que el acceso endovenoso o no tengo tanta experticia en colocar vías o mi enfermera tampoco. Entonces tengo que valorar mucho esto, si es que lo hago antes de yo empezar el traslado o en el momento del traslado o me llevo al paciente rápidamente. Hay que hacer la inmovilización, estoy de acuerdo a el abordaje de prevención de otras lesiones, fundamentalmente de inmovilización ¿no?, de la cabeza, de la columna, para evitar el daño neurológico. En relación al tratamiento ya hospitalario y el tratamiento del shock hipovolémico en sí, tiene las metas que es incrementar el aporte de oxígeno, mejorar la hemodinamia, mantener la presión arterial en rangos adecuados, es decir, tener metas para la presión arterial, y prevenir el daño orgánico o, si es posible, revertir el daño que ya se ha dado. En el manejo hospitalario hay que maximizar el aporte de oxígeno una vez llegue el paciente a sala de urgencias. Hay que buscar hacer el control de la pérdida sanguínea y hay que hacer la resucitación con fluidos. La oxigenoterapia, como primer punto, ¿no?, de nuestro abordaje hospitalario, pasa por aumentar el flujo de oxígeno, que de repente vino con cánula binasal y es un paciente que está hiposaturando, está con cianosis, la perfusión está disminuida, entonces el volumen evidentemente está bajo y el paciente ya está con hipoperfusión. Lo que tenemos que aumentar mientras se corrige ¿no?, la pérdida, es aumentar la oxigenoterapia. Aquí tendremos que valorar rápidamente si es que hay alguna patología que impida la buena
oxigenación, el estado del sistema cardiopulmonar, donde valoraremos si hay neumotórax, hemotórax o tórax inestable para en los dos primeros, por ejemplo, hacer la colocación de un drenaje torácico, ¿no? Y cada uno tiene sus abordajes. El tórax inestable también tendremos hacer la consulta cirugía de tórax para para que nos ayuden a mejorar la oxigenación. Ya en el hospital tenemos que conseguir accesos venosos adecuados. Se habla siempre de tener dos vías de un calibre ancho en el acceso endovenoso periférico, pero idealmente es tener un acceso venoso central. Entonces el paciente en sala de urgencias ingresará y evaluaremos rápidamente para colocar un catéter venoso central. Si es que esto no se puede, ¿no? Por el tema de, no sé, de falta de insumos o de experticia, podremos considerar otros accesos, endovenoso periférico, intraóseo en los niños, ¿no? Pero necesitamos tener accesos para mejorar la resucitación. El control hemodinámico es importante y esto también se valorará en relación al ingreso a la unidad de cuidados intensivos o una unidad de vigilancia intensiva, donde la colocación de una línea arterial se pone como primera opción en esto de los accesos para pacientes que tienen una pérdida importante de volumen sanguíneo. Esto nos ayuda con el manejo dinámico, nos da una presión arterial mucho más, mucho más correcta, y también podemos hacer la evaluación de los gases arteriales gracias a la línea arterial. La línea arterial no está mucho tiempo, está horas. Este abordaje es invasivo y puede tener complicaciones infecciosas como bacteremia. Entonces la línea arterial solamente está por máximo unas 4 horas. En relación a la resucitación inicial, aquí empezamos a hablar sobre el uso de los fluidos endovenosos, fundamentalmente los cristaloides. Se habla sobre el uso de cristaloides isotónicos como el lactato Ringer o solución salina, y en muchos años se ha hecho la discusión versus la utilización de cristaloides, coloides, donde en general en las escalas o en las valoraciones de los estudios randomizados de la mortalidad se prefiere siempre el uso de cristaloides isotónicos. El bolo inicial en el adulto es de 1 a 2 litros y hay que evaluar respuesta, ¿no? En el niño de 20 miligramos por kilo. En teoría, los pacientes deberían de salir a la hora, ¿no?, del shock. Y esta respuesta nos ayudará a valorar la continuación de la hidratación. La posición del paciente para mejorar la circulación, ¿no?, elevando las piernas, ¿no?, por ejemplo, para favorecer el retorno venoso, dependerá mucho de la situación clínica en general y también de la posibilidad de movilización del paciente. Siempre evitando el hacer daño, ¿no? Como punto 4, estamos que hay que ver el control del sangrado. Y esto dependerá de la fuente de sangrado, como hemos mencionado al inicio, dependerá de si es un sangrado evidente, si es un sangrado interno. Si el sangrado, por ejemplo, acá les pongo, si el sangrado es gastrointestinal, el abordaje es endoscópico. Esto también dependerá mucho de la estabilidad. Se usa vasopresina endovenosa, los inhibidores H2, que incluso mejoran el tema de las hemorragias digestivas. Hay el uso o la experiencia en las infusiones de somatostatina y ocreotide en relación al sangrado por varices o úlcera péptica, pero en general, cuando viene un paciente con sangrado gastrointestinal que es de llegada con el abordaje endoscópico, tanto con la videoendoscopía alta como la colonoscopía, haremos la consulta urgente de gastroenterología para que se resuelva, se haga un abordaje endoscópico diagnóstico y terapéutico.
Las causas quirúrgicas, tanto abdominales, ginecológicas, requieren el ingreso a sala de operaciones. Esto siempre orientado al estado del paciente, a si nos ha respondido en la resucitación inicial, si es que la pérdida de sangre está en las clases 3 o 4. Cirugía y ginecología ingresarán a hacer un control rápido, puesto que el paciente en clase 4, por ejemplo, ya está en un camino hacia la acidosis láctica, la acidosis metabólica, y la operación tendrá que ser rápida para control de daño, ¿no? En las clases iniciales, y si el paciente llega en modo temprano, podemos prepararlo rápidamente al paciente para que la cirugía sea definitiva del tema que ha ocasionado el shock. En el uso de los hemoderivados, y justamente está junto con lo que es controlar el sangrado, pasará por aquellos pacientes que tienen pérdidas sanguíneas sostenidas. Incluso se habla sobre la pérdida de sangre en cada hora que pasa de que vemos al paciente, donde, por ejemplo, el control de la hemostasia no se logra. Los hemoderivados que podemos utilizar en el shock hipovolémico son paquetes globulares, plasma fresco, congelado, plaquetas, crioprecipitados, factores de coagulación, esto dependiendo del momento del shock, ¿no? Del tipo de shock, si es hemorrágico puramente o si es que ya empezaron a hacer una resucitación intensiva, o hay también comorbilidades de punto de vista hematológico que requieran la compensación de factores de coagulación, de plaquetas. Un paciente hematológico o con leucemia puede también verse accidentado y necesitaremos utilizar estos hemoderivados acorde a la individualización. En relación a los paquetes globulares, se prefiere el uso de sangre O RH negativo, que es como el donante universal. Esto será en casos de emergencias, ¿no? Donde el paciente está con una pérdida sanguínea sostenida o estemos en sala de operaciones y la hemorragia no se controla, entonces necesitaremos usar las transfusiones. En relación a los fármacos, ¿no? Por ahí hemos visto unos fármacos que se usan en gastro, pero para el tema de shock hipovolémico pasará, o los más importantes serán de los vasopresores. El uso de fármacos para mejorar la presión arterial, o mejorar también el gasto cardíaco. El uso de los vasopresores se usa para optimizar la resucitación. La tendencia actual es incluso utilizar vasopresores en el mismo, concomitantemente a la resucitación con los fluidos. Esto ha sido un cambio progresivo a través de los años, puesto que recién, tanto en shock séptico, en shock cardiogénico, perdón, en shock séptico e hipovolémico, se esperaba a la no respuesta o a la falla de respuesta a los fluidos para recién usar a los vasopresores. Se prefiere siempre el uso de dopamina o norepinefrina a epinefrina, puesto que epinefrina tiene mayor reacciones adversas, tiende a tener un menor rango terapéutico, y lo dejaremos a epinefrina para casos especiales o donde ya estamos en resucitación cardíaca avanzada. Para el tema de del uso en relación a la presión, normalmente usamos fundamentalmente norepinefrina en el hospital. Si se llega a la falla cardíaca, se considera el uso de dobutamina. En algunas revisiones siempre se les menciona dobutamina como el fármaco secundario final. El uso de los vasopresores es en infusión continua, en bomba de infusión, puesto que su tiempo de acción es corto y el metabolismo también de estos fármacos es rápido. Y se va dando en esta bomba de infusión en dosis de titulación de acuerdo a la presión arterial media objetivo, que debe ser más de 60 milímetros de mercurio.
Esta dosis de titulación es justamente para, digamos, acá tienen dosis usuales endovenosas en relación a los microgramos. Hay incluso calculadoras que nos ayudan a hacer el cálculo tanto de la infusión mucho más rápido. Pero esto está orientado a tratar de empezar con dosis medias, no con dosis topes, puesto que los vasopresores, todos los vasopresores tienen la posibilidad de causar arritmias, la posibilidad de hacer efectos adversos como necrosis distal, ¿no? Entonces, mantener al paciente con dosis altas no es tan bueno. Una vez que se consigue la presión arterial objetivo, lo que hay que es disminuir, o si hemos utilizado dosis muy bajas, podemos discontinuar el vasopresor, esto dependiendo de la evolución clínica al pie de la cama del paciente. Aquí tienen las dosis de dopamina, norepinefrina, epinefrina y fenilefrina. En relación al éxito del tratamiento, esto dependerá a ver si nuestro paciente sale del shock. Perdón. Y esto pasará por uno, el objetivo en el tema ya del manejo, el objetivo principal es de normalizar la presión arterial. Esto será como una presión sistólica más de 90 o una presión arterial media más de 60 dentro de una hora. Es decir, los pacientes deberían de salir del shock en la hora de tratamiento, dentro de la hora de tratamiento. Tenemos que buscar la reversión de la difusión orgánica, ¿no? Y esa era una de nuestras metas. Y la disfunción orgánica se valorará en relación a la función renal, es decir, que tengamos un incremento del flujo urinario o un flujo urinario milímetros por kilo por hora normal, el regreso al estado mental basal, ¿no? Y ver que a nivel de la perfusión, esto clínico con la perfusión por ejemplo, en las extremidades, con el llenado capilar y también laboratorial con la normalización del lactato, ¿no? Y también la tendencia a la recuperación, bueno, a la normalidad de los signos vitales, fundamentalmente de la frecuencia cardíaca. Muy bien. Entonces, a manera de resumen, ¿no? En el shock hipovolémico 1,